Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Otra tarde de lunes que te acompañamos acá en FM Concepto 95.5 del dial, o si no podés ingresar para escucharnos en www.conceptofm.com.ar. Recordá que el domingo a las 13 horas se vuelve a emitir el programa acá por Concepto, y si no, a partir de mañana podés escuchar el programa en nuestro canal de YouTube en Entredichos. También, si querés contactarte con nosotras, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok, o por Instagram, en @entredichosctpcba. Queda poco de Entredichos de verano y hoy vamos a revivir la visita de la licenciada Marilina Bongarrá y de Ana Cuo, la presidenta de la Asociación Cultural Chino-Argentina. Así que sin más demoras comenzamos este nuevo programa de Entredichos. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Te recordamos que ya está habilitada la firma digital para hacer legalizaciones, pero de todas maneras se mantiene la modalidad de legalizaciones presenciales, y para poder hacerlo tenés que pedir un turno en turnos presenciales ctpcba@gmail.com. Necesitamos que sea organizado, por eso los turnos, para poder concurrir a la sede de Avenida Corrientes. También se puede realizar las legalizaciones con servicio de mensajería, y para eso tenés que escribir a turnoslegactpcba@gmail.com. Si tenés más dudas al respecto, podés ingresar en www.traductores.org.ar, que ahí está toda la información detallada y explicada para que lo puedas leer con más calma cuando quieras consultarlo. El 6 de abril se realiza la actividad SDL Trados Estudio 2021, nivel inicial, la edición del mes de abril, dictado por Lorena Roque. La temática es de aplicaciones informáticas para todos los idiomas. El 10 de abril se realiza la actividad Competencias para la corrección de textos, aspectos normativos y semánticos, dictado por Roxana Alejandra Carbone. La temática es de corrección de textos en idioma español. Y el 22 de abril se realiza la actividad La traducción para el sector turístico, un ámbito para explorar, dictado por Alicia Beltrame. La temática es de traducción general en idioma inglés. Y además de ofrecerte capacitaciones para que te puedas especializar, el CTPCBA también te ofrece un beneficio para que puedas mejorar tu calidad de vida. Conoce lo que te ofrece el Gympass. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Y ahora sí, vamos a pasar a la primera entrevista que vamos a recordar en el día de hoy. Vamos a escuchar a la licenciada Marilina Bongarrá. Ella vivió la experiencia de vivir en el sudeste asiático durante 17 años y trabajar en proyectos de traducción de textos teológicos, y cuando pasó por Entredichos nos contó sobre esta experiencia y todo lo que aprendió en estos años. Escuchamos lo que nos decía Marilina en su paso por Entredichos.
Y seguimos aquí en Entre Dichos, donde hoy tenemos una invitada súper especial. La verdad, desde ya te agradezco, Elisa, por haber hecho el contacto, por supuesto, y agradecemos enormemente a Marilina Bongarrá. Contanos, Eli, ¿quién es Marilina? Bueno, Marilina, vos justamente me diste el pie, Carmen, para contarles a los oyentes también que Marilina es una persona que yo aprecio mucho, 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 ella lo sabe, porque, bueno, nos une este amor por la traducción y por las letras, y además nos unen vivencias muy fuertes de la vida que nos han tocado. Así que es un placer para mí tener a Marilina hoy con nosotros. Y les voy a contar un poquito a los oyentes. Marilina Bongarrá es licenciada en letras, se graduó en la UBA y allí se especializó en socio y etnolingüística. Trabajó durante 17 años, yo me había olvidado que eran tantos años, en el sudeste asiático en tareas de investigación y desarrollo lingüístico de lenguas minoritarias. Y junto con los hablantes de las diferentes comunidades llevó a cabo proyectos de educación multilingüe y de lexicografía. Se publicaron también textos religiosos en lenguas vernáculas y traducciones de la Biblia. Y actualmente Marilina reside con su familia, su esposo y sus 2 hijos, en Buenos Aires, y trabaja como consultora en traducción bíblica. Así que, Mari, te damos la bienvenida a Entre Dichos. Estamos felices de que estés con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Me encanta estar con ustedes hoy. Gracias. Qué gracias, bueno. Mari. Qué bueno, Marilina, muchas gracias. La verdad que, a ver, se me vienen todas las preguntas juntas. No sé por dónde empezar, ¿no? Pero cuando decía recién, Elisa, que estuvieron 17 años viviendo en Malasia, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y cómo fue esta experiencia de vivir tantos años ahí? Bueno, ¿cuánto dura el programa? Para contar, bueno, voy a tratar de resumir. ¿Cómo fue que llegamos a Malasia? Bueno, nosotros, yo soy lingüista, mi esposo no es lingüista, pero siempre pensamos que teníamos que hacer algo con nuestros talentos, con nuestros estudios, con nuestras habilidades para servir a los demás. Y bueno, con la lingüística era medio complicado, pero un día escuchamos sobre la necesidad de las lenguas indígenas, minoritarias, en la traducción de la Biblia y también en proyectos que es un poco más integrales, ¿no? De desarrollo lingüístico, y nos pareció algo genial que podíamos nosotros aportar con nuestra formación, ¿no? Así que nos vinculamos con una ONG que se llama SIL, y con ellos, bueno, empezamos a hacer las capacitaciones y prepararnos y, bueno, todo el ingreso con la ONG. Y bueno, por esa vía empezamos también a buscar países donde pudiéramos servir. Y bueno, ellos nos propusieron ir al sudeste asiático y nos encantó. La verdad que nunca habíamos pensado irnos tan lejos, pero bueno, allí fuimos. Y eso fue más o menos en el 2001 que llegamos a vivir allá, y fue una gran adaptación, una gran aventura, y también muy, muy diferentes todas las costumbres, las comidas, las maneras de hacer las cosas. Y después también un montón de cosas en común que tenemos como culturas que somos muy centradas alrededor de la familia y de la comunidad. Algunas cosas, si bien somos muy diferentes, algunas cosas somos muy parecidos también, y eso fue genial descubrir. Qué interesante esto, Marilina, ¿no? De tener que aprender el idioma nacional. Y te pregunto así brevemente, a ustedes, o sea, les enseñaban, si bien no tenían recursos como libros y esas cosas que nos contabas recién, ¿quién les enseñaba? ¿Profesores? ¿Cómo era en la práctica? ¿Cómo aprendiste ese idioma? Tengo esa duda. Antes de pasar a la traducción, ¿no? El idioma nacional, sí, hay libros, porque es un idioma nacional, ¿no? Como el español. Sí. Si bien no es un idioma con tanta cantidad de hablantes, es el idioma del país, así que ahí estudiamos primero en una universidad y después estudiamos con tutores personales, que es parte del entrenamiento nuestro como lingüistas, saber cómo aprender una segunda lengua solo.
Porque, ¿qué pasa? Ah, Una cosa es el idioma nacional, o cuando uno aprende inglés, francés, lo que sea, que hay un montón de recursos, pero para aprender un idioma minoritario, una lengua indígena, ahí ya no hay más recursos. Entonces nosotros mismos tenemos que poder generar los recursos para aprender este idioma. Yo como lingüista, para mí era el paraíso del lingüista total, porque son un montón de idiomas que nadie nunca estudió, así que claro. empezamos estudiando, en general se empieza por el estudio de los sonidos, la fonología, eh, y después pasas un poco a la fonética, entonces cómo esos sonidos se organizan. En general los ayudamos también, si no tienen un alfabeto, a hacer un alfabeto. Depende del lugar donde estemos. Nosotros usábamos el alfabeto romano, pero a veces en otros países del sudeste asiático se usan otros sistemas de escritura, así que ahí también hay bastante trabajo para adaptar. En nuestro caso, el grupo con el que nosotros trabajábamos ya tenía un alfabeto, un sistema de escritura, pero le faltaban algunos fonemas de la lengua que son importantes, como el golpe glotálico o algunas cosas propias de la lengua que los que habían primero puesto el idioma en forma escrita, que habían sido misioneros que habían llegado, no sé, 100 años antes, no tenían un entrenamiento lingüístico, entonces algunas cosas no estaban funcionando bien, así que nosotros ayudamos un poco con eso. Y después del estudio de la fonología y de los sonidos, se pasa un poco más al estudio de las palabras y de la sintaxis. Y bueno, es todo un descubrir, es sentarte con alguien. Yo me acuerdo que vivíamos en un pueblito y me sentaba con una señora bastante mayor. Hicimos este trueque, yo le enseñé a leer y ella me enseñaba Vidayo. Entonces yo elicitaba información, palabras, cómo se dice esto, cómo se dice aquello, dame una oración, le mostraba una foto, ella me contaba una historia, y bueno, así vas recolectando palabras, vocabulario, sintaxis, y te vas armando tu propio aprendizaje, ¿no? Claro, como una gran tarea de investigación por un lado y súper artesanal, ¿no? Como pasito de hormiga. ¿Cuánto tiempo llevó eso, Mari? Bueno, nosotros todavía estamos estudiando. No tuvimos tanto tiempo para dedicarnos solamente al aprendizaje de este idioma porque, bueno, estábamos trabajando también en un montón de otras cosas con ellos en el idioma. Pero como nosotros trabajábamos con un proyecto de varios idiomas que estaban relacionados, usábamos mucho la lengua nacional y el inglés para entrenar, para capacitar, para hacíamos talleres de escritura, talleres de ortografía, bueno, un montón de cosas que fuimos haciendo, los hacíamos en alguna lengua en común. En general era la lengua nacional o en inglés, depende del público. Así que no es que tuvimos tanto tiempo para estudiar, pero parte de mi trabajo como lingüista era analizar estos idiomas, así que sí, cuando podía escribir algún artículo sobre, no sé, los adjetivos o la negación o algún aspecto de la sintaxis, que es lo que a mí más me gusta de todo el proceso, de todos los niveles lingüísticos. A mí me encanta lo que es sintaxis y análisis del discurso, así que parte digamos, del aprendizaje fue escribir y colaborar, armar un corpus de información sobre estos idiomas en los que hay muy poco. Qué fascinante, sí. Qué fascinante, ¿no? Y hay algo, Marilina, que te haya llamado mucho la atención, así, no sé, por decir, bueno, a diferencia del español, en el Viday no tienen, no sé, plurales, no tienen algo, no sé, ¿hay algo así que te haya llamado mucho la atención como para recordarlo? Sí, y después cuando empezás con la traducción te vas dando cuenta de todo lo que tienen y no tienen. No tienen tiempos verbales, tienen un sistema aspectual un poco más complejo que el español. Algo que me encanta de estas lenguas tienen muy poca declinación y en general son como palabras sueltas y ellos las van uniendo para crear nuevos significados. Podés, por ejemplo, tener una serie de 4 verbos seguidos, o sea, se paró, levantó la mano, corrió, digamos, todo un verbo atrás del otro y te da como toda una seguidilla de acciones
que también tiene un efecto discursivo diferente. Y algo que me encanta es que ellos tienen unas palabras intensificadoras, o al menos el nombre que yo le puse porque nunca nadie lo había estudiado. Entonces, por ejemplo, vos tenés una palabra en blanco, ¿no? Y para decir que es muy blanco o súper blanco o lo más blanco, ellos tienen una palabra, pero no es muy, es una palabra especial para muy blanco que solo lo usan con blanco. O sea, tienen un conjunto de palabras que le agregan al adjetivo, que es propia para ese adjetivo, que solas no significan nada. O sea, no es un lexema aparte, ¿no? Es una palabra que solo toma significado junto con ese adjetivo y siempre es intensificador. Por ejemplo, por tirarte una cosa que es bastante diferente a lo que nosotros tenemos. Entonces, en la traducción, obviamente eso nunca va a salir de un texto en otro idioma, ¿no? Pero nosotros siempre buscábamos, cuando hay un intensificador, busquen el de ustedes, a ver, para que también la traducción sea natural y sea bien, digamos, sea natural en el idioma de ellos y no una cosa traducida, ¿no? Claro. Y cómo, porque pensando en toda esta investigación que ustedes hicieron y el tiempo que les llevó, bueno, después siguieron avanzando, ¿no? en este proceso de servicio hasta llegar al proyecto de traducir el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Porque nosotros lo vemos desde acá como algo súper desafiante y difícil, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo un proceso así, Marilina? Sí, es muy, muy difícil, muy diferente a un proceso de traducción mucho más lento, digamos, no sé si muy diferente, mucho más minucioso. ¿Cómo llegamos? Bueno, nosotros haciendo traducción y hicimos un diccionario, porque el diccionario también es un libro muy importante para las comunidades indígenas. Porque es como un libro que les da cierto estatus, wow, tenemos diccionario, somos una lengua, ¿no? Porque muchas veces las comunidades minoritarias luchan contra este estigma, ustedes hablan un dialecto, la lengua de ustedes no puede expresar todo, ¿no? Sí. Y tener... Claro, como si fuera algo de menor valor. Claro. Exacto, claro, como que, y al ser tan diferentes las gramáticas y al nadie haberlas estudiado, parece como que no pudieran, pero en realidad tienen unas características que son geniales y que no las tenemos ni en español ni en inglés, y me encantaría poder tenerlas, pero no las tenemos. Cada lengua, como todos sabemos, tiene su propio valor, sus propias fortalezas, ¿no? Bueno, y trabajando mucho en el proyecto de lexicografía, que hicimos unos diccionarios comunitarios, que también es buenísima, el proyecto ese fue genial, pero bueno, ahí conocimos sobre la necesidad que ellos mismos tenían el deseo más bien, de tener la Biblia en su propio idioma. ¿Que sería el Vidayu, Marilina? ¿Sería el Vidayu el idioma? Este idioma se llama Vidayu de Bao, de la región de Bao. Hay muchas lenguas Vidayus, algunos ya tenían una traducción y algunas lenguas no. Nosotros éramos muy amigos de uno de los curas de ahí, que se llama Jerónimo, y bueno, él nos invitaba a cosas, nos hicimos muy amigos. Y bueno, él nos invitó también a darles una mano con esto. Y nos encontramos con un equipo de traducción, en general gente grande, que tenía muchas ganas de traducir, pero cero información o capacitación de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de traducción de la Biblia, hay, bueno, como en toda traducción supongo, un espectro, ¿no? De lo que va desde lo más literal a lo más dinámico. Una traducción basada en el significado o una traducción lo más literal posible. Como es un texto sagrado, muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? De cambiarle las cosas o, digamos. Pero obviamente también tienen la dificultad de que es un texto que no se traduce del original, porque muy poca gente tiene acceso conoce fluidamente por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en koiné, en griego koiné, que es el griego que se hablaba en el primer siglo. Entonces, no es ni el griego que se habla ahora, ni el griego clásico que uno estudia en la universidad, es otra cosa. Entonces, se traduce a partir de traducciones.
Y se mira el griego. Nosotros miramos, siempre tenemos un interlinearizado, digamos, un Nuevo Testamento en griego con un interlinearizado donde podamos cliquear y tenemos, hay 1000 recursos, diccionarios del griego, todo. Pero bueno, claro, como para ir a la fuente, decís vos, Marilina. Claro, podés ir a la fuente, pero no podés ir tanto a la fuente, porque si vos lees solamente el griego no te alcanza para realmente entender el significado. Claro. Además, como hay un montón de barreras culturales, imagínense que incluso para nosotros cuando leemos las escrituras se habla mucho no sé, de las ovejas o cosas que acá en Buenos Aires no hay ovejas, entonces más o menos tenés que imaginar. Claro, bueno, para ellos hay un montón de cosas que no hay. Por ejemplo, ellos nunca habían visto una oveja, por ejemplo, una aceituna, un higo, todas las cosas así del... Claro, porque hay... En la cultura judía ellos no las conocen porque en el trópico no hay. O por ejemplo, cuando Jesús habla de pan, no solo de pan vivirá el hombre. Y obviamente te van a decir ellos, ¿y quién come pan? Nadie. No es algo que les signifique, es una obviedad, no, obvio, si se vive de arroz. Entonces, vos hablás de las barreras culturales que se pueden presentar a la hora de que ellos entiendan la traducción. Es decir, claro. Hay barreras a muchos niveles. Entonces, el proceso, como para volver a tu pregunta, porque puedo hablar por hora de esto, pero el proceso se empieza siempre con traductores nativos, digamos. Mi rol no es traducir, yo no soy la traductora, ni trabajamos junto con mi esposo, no somos los traductores. Los traductores son ellos que hablan su idioma de una manera que, aunque yo estudié años y años, no la voy a... Bueno, la puedo llegar a manejar, pero no teníamos ese tiempo y no hacía falta porque tenemos un montón de traductores nativos que estaban ahí dispuestos. Lo que ellos no tenían es capacitación de teoría de la traducción y cómo acceder al significado del Nuevo Testamento, ¿no? Así que nosotros lo que ayudábamos era con este proceso, nosotros le decimos exegético, de ayudarlos a ir al texto fuente. Siempre empezábamos con una traducción más literal y después alguna traducción más dinámica, como para ver las diferentes maneras de traducir y llegar a, ok, esto es lo que quiere decir. Y después pensamos, bueno, ¿cómo ponemos esto en este idioma? Que es tan diferente gramaticalmente, culturalmente. Así que eso es como el primer proceso de armar un primer borrador y traducir. Obviamente hay textos de la Biblia no es un libro, ¿no? Es una colección de libros y tiene diferentes géneros. Los evangelios son más narrativos, después tenés cartas de Pablo que son mucho más argumentativos, el género epistolar, géneros que ellos no tienen, porque al ser una cultura más bien oral, no tienen desarrollado un género epistolar. Entonces, o por ejemplo, ahora estamos trabajando con ellos a distancia en el libro de Salmos, ¿no? Que son poemas, y tampoco, depende, algunas culturas tienen todo un género poético muy desarrollado. Bueno, ellos no tienen, y me encanta porque medio que lo están inventando y lo vamos probando con la comunidad a ver qué funciona, qué suena poético, pero se entiende, ¿no? Así que a veces es cuestión también de no sé, inventar, pero crear nuevas maneras de expresarse en esta lengua, siempre dentro de los límites, los parámetros que la lengua misma tiene. Qué maravilloso. Sí, la verdad que, o sea, me estoy tratando de imaginarme todo ese trabajo, ¿no? Y me parece que es un trabajo mancomunado y en cooperación con muchas personas, ¿no? Y estaba pensando en la cuestión religiosa, Marilina, ¿no? O sea, porque si tenés que traducir conceptos y significados y demás, también un poco es como que tenés que pensar en la evangelización misma, ¿no? En eso colaboran los religiosos. ¿Cómo es eso? Mira, eso va a variar mucho depende del contexto de cada pueblo, ¿no? Nosotros estábamos en un contexto donde ya había mucha gente cristiana.
pero sin las escrituras y sin tener acceso a la Biblia en su propio idioma. Obviamente tienen acceso a la Biblia en inglés, en malayo hay una traducción o dos, Claro. así que no es que están, en este caso hay otros lugares, otras comunidades que están mucho más aisladas, que no han tenido acceso, entonces ahí sí hay como un componente quizás más evangelizador. En nuestro caso, nosotros trabajábamos con la Iglesia Católica que estaba ahí hace casi 100 años, y sin embargo, aunque ellos habían traducido algunos pasajes, las oraciones, y la verdad que han cumplido un rol fuerte también en la preservación del idioma, ¿no? Porque al que la iglesia sea en Vidayu, les dio un ámbito nuevo donde usar el Vidayu cuando la escuela, el trabajo, todo lo demás, les sacó el uso de su idioma, digamos. Hay un montón de lugares donde ya no pueden hablar su idioma, pero al tener la iglesia eso fue genial. Pero a la vez, por ejemplo, algunas de las traducciones antiguas de los primeros misioneros no estaban bien traducidas. Entonces ellos sentían esta necesidad, en este caso fue un pedido más bien de la iglesia diciendo, ayúdenos con esto. Claro. Te doy una idea, por ejemplo, todos conocemos el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros decimos santificado sea tu nombre, es un poquito ambiguo, a veces ni lo pensamos porque lo repetimos, pero una traducción más dinámica diría, decimos que tu nombre es santo. Claro. Pero la traducción de ellos es que tu nombre se haga santo, que implica que el nombre no era santo antes. Claro. Y ahí tenés un problema teológico tremendo. Claro, porque ¿qué está diciendo? Por mi oración hago santo a Dios. No. Entonces ellos mismos se dan cuenta que su traducción, y eso es algo que repiten todos los días, pero está mal traducido. Entonces necesitan una nueva traducción, pero también necesitan herramientas para hacerlo mejor. Y cuando empezaron a descubrir, podemos cambiar esto, podemos hacer esto, el proceso de descubrir su propia lengua, porque como ustedes saben, nosotros, por ejemplo, los hablantes de español, todos hablamos español, pero no todos te saben decir que es un pluscuamperfecto, porque eso es un proceso de reflexión sobre tu propia lengua, de aprendizaje de las reglas. Bueno, para ellos, que nunca estudiaron, no tienen clase de Vidayu en la escuela, porque no existe, bueno, estamos trabajando para que haya, pero por ahora no hay. Entonces, bueno, es genial que puedan parar y enseñarles un poco a analizar su propia lengua, su propio discurso. Bueno, ¿qué hago cuando cuento una historia? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo enfatizo las cosas? ¿Qué recursos literarios uso? Y después aplicar todo eso a lo que es la traducción. Y eso es simplemente el primer paso, porque con eso lográs el primer borrador. Y a veces, un buen día, por ejemplo, hacemos 6 versículos, 7 versículos. Hay días que estamos dando vueltas a un solo versículo. Lo que tiene la traducción de la Biblia también es un agregado en que es un texto sagrado. Entonces hay que tomar muchos más cuidados de que la traducción sea lo más fiel al original posible. Entonces, después de ese primer borrador, vienen varias instancias de chequeo. Chequeamos con la comunidad y les preguntamos, bueno, leen el texto y les preguntamos, bueno, ¿quién es quién? Hay preguntas específicas para ese idioma, para darnos cuenta si están entendiendo lo que realmente dice el texto. Y después hay un chequeo con un consultor, que es lo que yo estoy haciendo ahora, donde yo como consultora voy por el texto bien finito y comparando ahí sí con los textos originales y muchos comentarios, a ver dónde puede haber un potencial problema, algo que esté mal. A veces se olvidan de traducir algo o agregan cosas que por ahí no van, bueno, y con eso vamos haciéndole un filtro. Un filtro, un chequeo mucho más profundo, y bueno, se va trabajando, se va corrigiendo para que quede lo mejor posible. Qué impresionante. Es fascinante. La verdad que es muy fascinante, aparte de imaginarse el proyecto, de imaginarse el proceso. La verdad, nos encanta, Marilina, gracias por compartir todo esto con nosotros. Y ahora vamos a tomarnos unos minutitos así de recreo para
compartir una buena música, ¿no, Sabri? Y vamos a escuchar Limón y Sal, de Julieta Venegas. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GestPoint para su gestión. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y seguimos en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Como todos los lunes, te acompañamos hasta las 8 de la noche acá en FM Concepto 95.5 del dial, o si no, también podés ingresar en www.conceptofm.com.ar. Si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok, o por Instagram, en @entredichosctpcba. Y seguimos repasando los mejores momentos de Entredichos 2020, y ahora vamos a darle paso a la charla que tuvimos con Ana Kuo, presidenta de la Asociación Cultural Chino-Argentina, que nos contó cómo es la técnica que utilizan en la asociación para enseñar chino mandarín. Así que escuchamos lo que nos contaba Ana en su visita virtual por Entredichos. Bueno, como les contaba recién, hoy nos acompaña Ana Kuo. Ana Kuo es docente de idioma chino, fundadora y presidenta de la Asociación Cultural Chino-Argentina y es futura licenciada de Gestión Educativa. Hola Ana, muy bienvenida a Entredichos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Qué lindo encuentro. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Ana. Qué lindo. Muchas gracias a vos. Sí, la verdad que muy, muy lindo, Ana, y sabemos que el colegio tiene también, como parte de los beneficios que otorga a sus matriculados, también tiene un convenio con la Asociación de Cultura China para los cursos que allí se dictan, ¿no? Pero contanos un poquito, Ana, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo surge esto de la Asociación Cultural Chino-Argentina? Sí, surgió, en realidad yo empecé enseñando primero el castellano a los chicos chinos, ¿sí? Y haciendo el mismo camino que yo había recorrido en un principio de mi vida de inmigración. Cuando yo ya tenía, obviamente después de 10 y pico años en la Argentina, empecé a enseñar el castellano como mi primer trabajo a los chicos chinos. Cuando enseñaba el idioma me daba cuenta que necesitaba algo más, ¿sí? Necesitaba darle un contexto cultural tanto a las escuelas argentinas para que comprendan mejor a los chicos chinos y sus dificultades, y a las familias chinas para que puedan, digamos, integrarse a la vida escolar acá en Argentina, que es bastante diferente, hay una brecha importante ahí. Después de ahí ingresé al profesorado de inglés, estudié inglés y empecé a dar clases de inglés en las escuelas convencionales de acá. Y al tiempo, no sé por qué, la gente empecé a recibir alumnos o consultas de clases de chino mandarín. Y bueno, empecé a aplicar la metodología que aprendí en el profesorado, que es enseñar un idioma como un idioma extranjero. En lugar de inglés, empecé a enseñar chino. Y a partir de ahí empecé a conectarme con gente. Y una de las personas, Horacio Teitelbaum, mi escribano, un alumno, me dijo: Ana, me parece que lo que estás haciendo es muy valioso, porque no solamente estás enseñando el idioma, sino también estás transmitiendo otro tipo de informaciones culturales, y yo creo que deberías formar una institución, ¿sí?, que te permita crecer y permita un trabajo colaborativo, ¿sí? Te voy a ayudar, me dijo, porque yo no tenía ni la menor idea, aparte legal. Entonces me dice, yo te voy a ayudar. Así que este alumno
que justamente tiene conocimientos, en ese momento obviamente también tenía conocimientos legales, nos ayudó a constituir, junto con otra persona, otros alumnos argentinos y familiares, esta primera institución, que es la Asociación Cultural Chino-Argentina. Eso fue, digamos, el inicio, ¿no? Por mi labor y un poco también por la idea y después la ayuda efectiva por parte de este alumno. Eso fue el comienzo. Fue bastante espontánea y realmente fue lo que di. En realidad este alumno me había propuesto hacer algún tipo de asociación más grande con distintas culturas asiáticas. Y yo dije, yo no puedo manejar eso, yo tengo que manejar en lo mío, que era la cultura china, que es la cultura que yo conozco bien, de mi raíz. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ana, qué linda, qué lindo saber de la historia, ¿no? Cómo nacen estas agrupaciones, estas asociaciones. Y Ana, quería consultarte cuál es el convenio o el trabajo en conjunto que tenés con el colegio, con nuestro colegio de traductores. Sí, mira, teníamos, digamos, en este momento, bueno, por todos los trabajos que ella tiene que hacer, no está viniendo, pero siempre está cerquita nuestra, que es Mariel Mauro. Es una Mariela. Mariela, sí. Bueno, ella se acercó a nuestra institución, empezó a estudiar chino, muy estudiosa, realmente una alumna súper dedicada, como todas las traductoras que yo conozco, cuando voy a la fiesta del colegio de traductores, realmente son unos nerds, como uno dice, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, ella es una del club, y estudiando ella me dice, yo soy de colegio de traductores, colaboro mucho con el colegio, formo parte del comité, y estoy segura que, ella dice, me gustaría llevar la propuesta de una alianza entre la Asociación Cultural Chino-Argentina y el Colegio de Traductores para brindar algún beneficio, para entablar amistad. Y yo dije, buenísimo. Imagínense que antes de todo esto, o sea, bueno, pero voy a terminar la parte de Colegio de Traductores. Sí. Y después sigo con lo otro. Así que bueno, de la mano de Mariela, firmamos el convenio con Verónica, que es la presidenta, no es la presidenta, es la vicepresidenta, ella nos visitó. Sí. Exacto. Sí. Ella nos visitó en nuestra sede, conversamos, nos conocimos, ella también estuvo en China, realmente es que hay conversaciones en común, intereses en común, en la asociación trabajamos mucho con traductores públicos, brindamos servicio de traducción, así que dijimos, acá hay muchas cosas para explorar, y uno de los primeros pasos que podemos dar es esto, brindar beneficios como clases, tenemos clases de idioma, así como clases de bienestar, que tiene que ver con la salud, para los asociados, los amigos del Colegio de Traductores. Perfecto. O sea que si queremos estudiar chino, Ana, podemos conectarnos con ustedes. Sí, llamen, está Mariel, pero no Mariel no Mariel del colegio, sino Mariel nuestra, está Georgina, todo el equipo que están a la disposición. Sí, con gusto. Bueno. Ana, y una pregunta que siempre nos hacemos es, el chino que se aprende como idioma es el chino mandarín, ¿no es cierto? ¿Hay algunas otras variantes? Esa es muy buena pregunta. Sí, el chino mandarín es el idioma oficial de China. En China tenemos, no sé cuántos dialectos, pero muchísimo. Dentro de la misma provincia puede haber 4 o 5 dialectos. Separando un río, separando una montaña, ya cada uno habla distintos, o sea, cada pueblo, localidad, habla diferentes dialectos. Si bien tiene similitudes, como el español con el portugués, no siempre se entiende. Para poder unificar, para poder unificar el idioma, digamos, ya desde la Constitución de China empezamos. O sea, ya el gobierno estableció el chino mandarín como idioma oficial para ser enseñados en las escuelas, y también se unifica la escritura. Los dialectos como el hongkonés, como el shanghainés, ¿sí? No tienen escritura, solamente el chino mandarín lo tiene. Entonces, o sea que uno lo aprende desde la oralidad, digamos, si quiere aprender alguno de los dialectos. Mira.
Sí, yo por ejemplo, yo puedo hablar, yo soy de la parte insular, yo soy de Taiwán, entonces yo hablo taiwanés, y taiwanés en realidad no es un taiwanés, es Minnan, es de la zona de Minnan. Minnan es el sur de China, es un pueblo costero de China, entonces la gente de la zona de Minnan, que es de ese pueblo, habla el mismo dialecto que la gente de Taiwán, entonces compartimos el mismo dialecto, pero si yo hablo con una persona de Shanghái, ya no lo entiendo, pero podemos comunicarnos a través del chino mandarín, que es el idioma oficial, exactamente. El idioma oficial, claro. Sí. Y Ana, ¿cómo hacen ahora en esta época, digamos, de distanciamiento social para dar las clases? ¿No? No sé por qué, pero me imagino que debe ser más difícil tomar clases virtuales de un idioma como el chino, que tiene una escritura totalmente distinta. ¿Cómo manejaron toda esta situación en esta época de pandemia? Bueno, le voy a compartir que son dos cosas que a veces uno dice que el chino es muy difícil, es muy diferente, yo diría que es muy diferente, por lo tanto aumenta el desafío, porque uno no tiene por dónde agarrarse, pero una vez que el alumno entra en el sistema, entiende, es como que hay lógica, entiende, empieza a conectarse y ahí la dificultad ya se va superando. Y ahí sí. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema del distanciamiento, para nosotros lo más difícil es la parte de la pronunciación. Porque sí, la mejor manera de chequear si la persona está pronunciando bien, generalmente, especialmente en un idioma tan distinto como dijimos, con muchos fonemas que no se concuerda acá con el español, la mejor manera es estar al lado y escucharlo, ¿no? Claro. Más que a través de un dispositivo. Pero los demás niveles en realidad no hay mayores inconvenientes. Personalmente, como docente, yo pienso que es en ese punto lo que hay que prestar atención. Con el distanciamiento tenemos que hacerlo, o sea, no hay manera, y yo pienso que, bueno, una buena pronunciación, si bien no es tan tan perfecto como teniendo a la profesora al lado tuyo, igualmente se puede transmitir, porque si lo que pronuncia y lo que después habla se entiende o no, no hay mucho secreto, digamos. Hay que tener un poco más de paciencia. Lo bueno es que, si bien al principio fue difícil, porque en las primeras semanas estamos todos tanteando, muy angustiadas, la mayoría de la gente tenía que lidiar con un montón de otros asuntos, más allá de tomar clases de chino. Al mes ya empezaron a calmarse y a volver a la nueva, como decir, la nueva normalidad, a entender que tienen que adaptarse a la nueva rutina, y ahí sí fueron los alumnos, los mismos docentes también, muchos habían resistido en el primer momento, a preguntarnos a la institución cómo íbamos a organizar, digamos, la vuelta a clase en forma virtual. Así que tenemos actualmente todas nuestras clases online, y la dificultad ahora es al revés, chicas. No sabemos cómo bajarnos. ¿Cómo volver a lo presencial? Es que no se puede. O sea, salvo las clases de bienestar que tienen que ver con la parte física, eso sí, indudablemente hay que volver al formato presencial. El idioma, ya tenemos alumnos de Misiones, alumnos de Neuquén, de otras provincias, ¿no? Claro, esa es la ventaja. La ventaja, sí, exactamente. Y ya fuimos a Chile, estamos yendo para Chile. Así que fuimos los primeros alumnos de Chile ahora. Así que... Ana, y te voy a hacer una pregunta, quizás es una pregunta muy simple, pero trato de imaginarme cómo se aprende el idioma chino, ¿no? Y para una persona como yo que no sé ni siquiera cómo se dice hola en chino, ¿cómo se aprende el idioma? ¿Se utiliza bibliografía como uno hace cuando estudia, por ejemplo, inglés? ¿Y cómo se estudia el idioma de manera escrita, ¿no? Me encantaría saber un poquito de esto. Qué lindo, Elisa, gracias por la pregunta.
Sí, yo al principio también pensaba lo mismo, pero no, se aprende. Primero, nosotros intentamos, yo me acuerdo, voy a describir un poquito las etapas. Primero, lo que yo pensaba era, bueno, voy a usar una bibliografía creada en China para enseñar, pero me daba cuenta que no era adecuada porque primero tiene el concepto chino de enseñar, que se basaba en ese momento mucho en la memorización y en la gramática. Eso no era didáctico para el tipo de alumnado de acá. Acá somos mucho más de conversar, más relajado en la currícula, y un libro muy intensivo hay que trabajar, dedicar mucho tiempo en el trabajo. Entonces el alumno ve que no tiene avance y vocabulario no tiene nada que ver, porque muchas veces el vocabulario tiene que ver con ir a la biblioteca, ir al correo, vida dentro del campus de la universidad, no tiene nada que ver con lo que la gente pedía acá, que pedía idioma para comunicarse, para ir a China eventualmente. Entonces, desde la asociación empezamos a pensar, ya en ese momento ya llevábamos unos 5 o 6 años de enseñanza, empezamos a diseñar nuestro propio material. Y también ordené, yo personalmente lo que hice fue crear el método de hable chino fácilmente, que es un método que a mi parecer, a mi criterio, de acuerdo a mi experiencia, es más apto, digamos, para la gente de habla hispana. Entonces, por ejemplo, tenemos distintas, si bien diferimos en las... a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Para leer el chino, uno ve un carácter. Pero cuando ves un carácter, es un dibujo, ¿sí? El carácter es un dibujo, es una palabra en sí, una unidad autónoma, uno sabe cómo se pronuncia. ¿Y cómo hace para pronunciar? Bueno, lo haces a través de su fonética. La fonética se escribe en forma alfabética. Es alfabético, la fonética, pero se pronuncia diferente. La P, ¿sí? En la fonética china, se lee como la P en inglés, ¿sí? La B larga, en fonética china, se lee como P, como la P nuestra. Entonces, bueno, hay diferencias, no es que sea alfabético, se lee lo mismo. Pero, y Ana, para cada una de estas letras que vos estás mencionando, hay un dibujo, ¿no? Hay un símbolo. Sí, cada carácter es un dibujo. Bueno, lo que nosotros hicimos con la fonética fue reordenar. Entonces, aquellos sonidos que son idénticos al español, lo agrupamos de una manera. Claro. Para aquellos sonidos son similares al español, pero difieren algo chiquito, lo ponemos en el otro grupo. En otro grupo. Y en el medio, categorías más difíciles, donde debemos poner nuestro énfasis en ejercitar. Este dato es importante porque nosotros, los chinos, cuando nos enseñan de chiquito, no nos enseñaban de esa manera, porque claro, no hay un contraparte de, estos son hispanohablantes, entonces, no, nosotros digamos, claro, no había que comparar, digamos. Claro, hay porque comparar, entonces decimos, y muchos docentes chinos enseñan de esa manera. Es muy difícil. No, acá una vez clasificado se hace mucho más fácil, y eso es parte del método. Después, otra cosa del método es justamente la parte de caracteres. No hay consenso en cómo se debería enseñar chino. Entonces la gente piensa, no, vamos a enseñar juntos, porque si empezamos a enseñar nada más que la fonética, el pinyin, y no enseñamos los caracteres al mismo tiempo, los alumnos podrían tornarse perezosos y no querrían luego aprender los caracteres, que es el mayor desafío. Claro. Cada carácter que uno ve es una palabra. Qué bueno. Ana, te escucho y me parece que lo haces más fácil, ¿no? Sí, o sea, totalmente. No sería tan difícil estudiar como... Y vos sabés que, no sé si les pasa, chicas, pero creo que es el concepto que tenemos de que el chino es difícil, a veces nos aleja de querer aprenderlo, ¿no? Sí. Como que directamente hay una barrera ahí, decimos, no, ¿qué me voy a poner a estudiar chino si debe ser imposible? Sí, y de hecho lo más gracioso que la gente me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Hay algunos me dicen, yo vengo a estudiar chino porque acababa de fallecer mi mamá y necesito distraerme. ¡Wow! Cosas, excusas que uno dice, o motivaciones, ¿no? Que a uno no se le ocurre nunca.
y le distrae Claro. de la cabeza, porque es tan Claro. difícil para ellos, que después ellos descubrieron que, si Que no bien era tan así. hay orden, hay cierto orden. Los caracteres, por ejemplo, tenemos cada carácter que uno ve, que es una unidad autónoma con significado en sí, tiene Sí. dos partes. Uno que es la raíz, ¿sí? Que dice la categoría de qué se trata ese carácter. Ese carácter habla algo de madera, ese carácter tiene que ver con emociones, entonces tiene la raíz de corazón. Ese carácter tiene que ver con metal, por ejemplo es un aluminio, entonces tiene la raíz de aluminio, de metal, digo, no de aluminio. Entonces uno tiene cierta orden, sí, no es tan esporádico, tan random, como dicen en inglés, random, ¿no? Como tan... Como aislado. Sí, aislado o descabellado. Tiene todo origen, sí, muchos de los caracteres los tienen. Y una vez que uno mira repetitivamente, se crea justamente nuestro cerebro crea las neuronas, ¿no? Crea una memoria visual que después le sirve para ir aprendiendo más caracteres. O sea, 1 más 1 no es 2 cuando uno aprende caracteres. Eso lo pasa con mis nenas, lo pasa con nuestros alumnos. Cuando le dedica tiempo, el 1 a 1 llega a un punto, 1 más 1 es 2, 2 más 1, 3, pero llega a un punto que da salto, porque ya cuando la cabeza, nuestra neuroplasticidad empieza a familiarizarse, ahí toma el salto. Ya uno no aprende 10 caracteres, ya ahí puede aprender mucho más caracteres por clase. Claro. Claro. Y nos contabas recién, Ana, que además de clases de idioma chino, por supuesto, hay también clases de bienestar, ¿no? De ciertas disciplinas, Sí. de yoga, relajación oriental. Sí. Durante los últimos años hubo un incremento, ¿no? En el interés por conocer o practicar estas disciplinas que son muy características de las culturas milenarias, ¿no? Como la China. ¿Cómo te parece que se explica este fenómeno de querer empezar a conocer y a practicar más este tipo de disciplinas? Yo me acuerdo que cuando le puse el nombre bienestar, eso fue hace 12 años atrás, cuando le puse la palabra bienestar, digo, yo quiero que la gente, además de idioma, sepan que hay otras disciplinas. Le puse bienestar, porque para nosotros se llama bienestar en chino, Yangshen, y cuando le ponía el bienestar, había gente que no lo entendía, no entendía la palabra. Y yo decía, pero ¿cómo que no me entienden la palabra? No entiendo, no son actividades físicas, no es deporte, no es gimnasia. No son actividades de spa, no es nada más que yoga, no es espiritualismo, no, ninguno de esos, se llama bienestar. Después se busca en el diccionario y dice, ahí entendí que acá en Occidente el bienestar está relacionado con, la palabra bienestar está relacionada con el bienestar que provee el Estado benefactor a su pueblo. No entendía nada, no tenía nada que ver con lo que yo quería proponer. Menos mal que estos años empezaron a darme un poco la razón y decir, se llaman actividades de bienestar. Es que las actividades de bienestar, para mí, justamente conjuga o integra conceptos que son aparentemente muy dispares en una. Por ejemplo, la gente me dice, pero ¿cómo? El monje Shaolin practica artes marciales, pero el arte marcial es violencia. Sí. ¿Cómo que un monje practica artes marciales? ¿Cómo me dicen Tai Chi? Pero Tai Chi, esa coreografía que se baila en las plazas, ¿es un arte marcial? Yo dije, sí, es un arte marcial. Cuando se trata de un arte marcial, significa que se trata de una disciplina que pueda servir para momentos de combate y de defensa. Y la gente dice, pero esos movimientos, ¿de qué defensa y qué combate me estás hablando? Entonces yo digo, la maravilla de todo esto es que se integran las disciplinas, las prácticas, no solamente es para el cuerpo, no solamente es para fomentar, no, son disciplinas que puede practicar una persona. La mayoría de las artes marciales, todas las artes marciales se practica una sola persona, o sea, cada uno, esa autonomía de nuevo, ¿no? Como los caracteres son autónomos, bueno,
era autonomía. Uno puede practicar y que no solamente es bueno para el cuerpo, para la salud, sino que te sirve para la defensa, ¿sí? Y que al mismo tiempo tenés que entender la sabiduría que hay atrás, o sea, los principios éticos y valores que hay atrás. Eso tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Con la disciplina, el autocontrol, la obediencia a los maestros, el respeto. O sea, cuando dice voy a practicar arte marcial, y uno lo puede ver en películas de animación japonesa, es lo mismo, porque provienen los mismos principios. Esa reverencia, las actitudes, o sea, por eso uno dice, ¿qué es eso de bienestar? Porque el bienestar está en todo, y eso integra tantos valores que los hacen vigentes aún hoy en día, porque nosotros necesitamos validarnos de esos valores cuando practicamos algo. No es practicar para estar musculoso o con la cinturita chiquita. Uno necesita nutrirse de más, por eso se llama bienestar. Claro, claro, pero además esta mirada tan integral, digamos, tan holística, me parece muy, muy enriquecedora y facilita el terreno para aprender idiomas, para aprender cultura, para aprender un montón de cosas. Y llegamos al final de otro programa. Te recordamos que a partir de mañana ya estará disponible el programa en nuestro canal de YouTube para que lo escuches cuando quieras, y que el domingo a las 13 horas se vuelve a emitir el programa acá por FM Concepto 95.5. Le agradecemos a nuestro operador Mauricio Cardoso, a nuestra productora Leticia Martínez. A ustedes les deseo una buena semana y nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas. Chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús. www.casadejesus.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.